Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial en vídeo. Mi nombre es Jorge Lázaro y me podéis encontrar, además de en YouTube, en jorgelázaro.es, en Instagram, en Flickr y en 500px. Seguidme y suscribiros si todavía no lo estáis haciendo. Tenéis todos los enlaces en la web. Hoy vamos a utilizar esta serie de fotografías para simular un efecto de larga exposición sin la necesidad de utilizar filtros de densidad neutra. Consiste en tomar varias fotografías con una exposición normal y después, mediante los filtros inteligentes en Photoshop, crearemos ese efecto seda tan característico de una larga exposición utilizando filtros de densidad neutra. Vamos a empezar analizando las diferentes fotografías que tenemos en Lightroom. Fijaros que todas las fotografías están tomadas con el mismo encuadre, ya que la cámara las coloqué encima de un trípode y es muy importante no mover la cámara durante la sesión de fotografías. Todas deberán tener el mismo encuadre. Podemos observar que algunas de las fotografías, por ejemplo esta primera, tiene el foco en estas piedras del primer plano y estas piedras del final están más desenfocadas. Pero si observamos la segunda, aquí cambié el anillo de enfoque y enfoqué hacia estas piedras, pero se quedaron desenfocadas estas del primer plano. En esta primera previsualización de las fotografías deberemos localizar cuáles son las partes que nos interesan de cada una de ellas. Por ejemplo, yo voy a coger de esta primera el primer plano, de esta segunda el segundo plano y mediante la utilización del resto de fotografías voy a utilizar el oleaje para crear una larga exposición. Vamos a utilizar un total de 12, así que vamos a empezar con ellas. En primer lugar voy a seleccionar una foto cualquiera, no importa. Vamos a seleccionar por ejemplo la primera y nos vamos a ir al módulo de revelar para empezar a aplicar algunos cambios. En primer lugar podemos ir a la pestaña de correcciones de lente y activar la casilla de quitar aberración cromática y activar las correcciones de perfil. Como podéis ver, esta fotografía está tomada con una X-T3 y no me hace falta activar las correcciones de perfil porque la propia cámara aplica estas correcciones. Una vez hecho esto, nos vamos al panel de básicos y en primer lugar vamos a buscar un perfil que se aproxime al resultado que queremos obtener en la fotografía. En este caso voy a elegir el perfil de Adobe Paisaje, ya que me satura un poco más los colores y crea un contraste que me gusta para este tipo de fotografías. Después vamos a modificar un poquito la exposición, ya que ha quedado un poquito oscura y me falta mucha información en la parte de los blancos, con lo que me voy al deslizador de blancos y subo esta parte de aquí. Vemos también que me ha cogido una dominante verde. Para quitarla nos vamos a las opciones de matiz y tiramos un poquito hacia los magenta para corregir esa dominante. Vamos a hacerlo de forma muy sutil. Después vamos a intensificar un poquito los colores. Vamos a subir un poquito las sombras y recuperar iluminaciones. Y poco más tendríamos que hacer. En este caso no voy a modificar el contraste, ya que lo que quiero es suavizar el aspecto del agua. Así que el contraste no lo vamos a tocar ni tampoco los deslizadores de presencia. Una vez tengamos la imagen fusionada, podremos aplicar textura y claridad en las zonas de las rocas, pero mantendremos siempre suave el aspecto del agua. Pues con estos valores yo creo que tengo suficiente para empezar. Así que selecciono todas las fotografías, haciendo clic sobre la primera y con mayúsculas presionado haciendo clic sobre la última y le doy al botón de sincronizar. Aquí le digo que seleccione todos los valores que podemos modificar mediante las opciones de revelado y hago clic sobre el botón de sincronizar. Con esto aplicaremos todos estos ajustes a todas las fotografías y quedarán todas con los mismos valores de exposición. Una vez hecho esto, ya podemos llevarnos las imágenes a Photoshop para crear la fusión. Hacemos clic derecho del ratón, le decimos editar en y le decimos que abra como capas en Photoshop. Esto nos va a ir llevando cada una de las fotografías a una pestaña nueva en Photoshop y las va a ir apilando una encima de otra dentro del panel de capas. En función del número de fotografías que hayamos seleccionado, pues este proceso puede tardar más o menos. Esperamos a que todas se carguen. Bien, ya las tenemos todas aquí. Si observamos el panel de capas, tenemos todas las fotografías apiladas unas encima de otras.
Recordad que os he dicho en Lightroom que había dos fotografías en las que me importaba el detalle del primer plano y de los zurros. Estas dos fotografías son esta primera que tengo en la parte superior de la pila, en la que tengo en foco el primer plano y tengo desenfocado la parte del hurro. He movido la capa o control Z. Aquí lo tenemos, pero si oculto esta capa superior, tengo la otra capa en la que tengo enfocado el hurro, pero tengo desenfocado el primer plano. Pues bien, voy a hacer una copia de estas dos capas, seleccionándolas las dos y arrastrándolas hacia el icono de crear una capa nueva. Estas dos capas las voy a reservar para poder rescatar luego el detalle en estas zonas en concreto. De momento las vamos a ocultar y con el resto de capas hago clic sobre esta de aquí y me voy a seleccionar la última manteniendo mayúsculas presionado para hacer una selección de todas ellas. Con todas estas capas seleccionadas deberemos crear un objeto inteligente, el cual lo podemos crear mediante el menú Filtro, Convertir para filtros inteligentes o desde el panel de Tony Kuiper haciendo clic sobre este botón de aquí. Si hacemos clic, se genera un objeto inteligente que combina en su interior todas esas capas que teníamos seleccionadas. Vamos a ir renombrando las diferentes capas. Por ejemplo, en esta es la que tiene el hurro del manzano enfocado, así que la vamos a renombrar a manzano, que es como se conoce esta piedra que está en el mar Cantábrico. Y esta de aquí la vamos a renombrar a primer plano. Seleccionamos el objeto inteligente que acabamos de crear y mediante las opciones de fusión de los objetos inteligentes podremos crear ese efecto de densidad neutra o de larga exposición que andamos buscando. En realidad tenemos dos opciones que nos pueden dar resultados muy similares. Y así que, como no sé cuál me va a quedar mejor, lo que os aconsejo que hagáis es una copia de este objeto inteligente, haciendo clic derecho del ratón en la capa y eligiendo la opción Nuevo objeto inteligente mediante copia, y podremos realizar pruebas en estos dos objetos inteligentes y después quedarnos con el que más nos guste. Empezamos eligiendo el que está por encima y nos vamos al menú Capa, Objetos inteligentes, Modos de apilamiento y elegimos Mediana. Esto ahora empieza a buscar en las capas que hay en el interior del objeto inteligente y hace una fusión buscando las zonas que coinciden en cada una de ellas, obteniendo este mismo resultado. Fijaros que esto ya nos da una sensación de larga exposición. Vamos a ver la otra opción. Para eso seleccionamos el otro objeto inteligente, vamos a ocultar este y en este nos volvemos al menú Capa, Objetos inteligentes, Modos de apilamiento y la otra opción que tenemos es Promedio. Nos va a hacer una cosa similar a la mediana, pero nos va a dar un resultado diferente. Fijaros, aquí lo tenemos. También nos simula muy bien una larga exposición sin la necesidad de utilizar filtros de densidad neutra. Pues bien, ahora con los dos objetos inteligentes podemos comparar el uno con el otro y elegir la opción que más nos guste. En mi caso, yo creo que funciona mejor la opción de promedio. Así que este objeto inteligente que no voy a utilizar, simplemente lo arrastro a la papelera y ya puedo trabajar con este de aquí. Si nos fijamos, al hacer el promedio de todas las fotografías, pues me ha hecho muy bien el trabajo sobre el agua para crear el efecto que andábamos buscando, pero la nitidez del primer plano y de los zurros pues ha quedado un poco comprometida. Por eso hemos guardado estas dos capas en las que podremos rescatar esa zona de detalle que nos interesa. Para hacer este rescate podemos utilizar las máscaras de capa en las que podremos ocultar y revelar las partes que nos interesan. Para crear estas máscaras de capa tenemos el panel de Tony Kuiper que va a ser nuestro mejor aliado. En este caso, como queremos hacer una selección solamente de las piedras o del agua, creo que podrá funcionar muy bien si elegimos las máscaras por color. En este caso voy a hacer una selección del agua y creo que en color la mejor opción es azul y cian. Nos da como resultado esto, en el que nos deja muy negra la zona de las piedras y algo más clara toda la zona del agua. Si ahora nos vamos al panel de Tony Kuiper y le damos a este botón de expandir,
podemos hacer clic aquí y vemos cómo expande la selección, aclarando más las zonas de blanco y oscureciendo las negras. Vamos a hacer clic diferentes veces. Ahí lo tenemos y vemos el resultado. Podemos tratar de aclarar más el blanco y de oscurecer más el negro. Y si fuera necesario, podemos coger la herramienta de subexponer y subexponer en las zonas de piedra que hayan quedado algo seleccionadas. Elegimos sombras con un 50% de exposición y podemos tratar de oscurecer estas partes de aquí o directamente con un pincel en negro, con mucho cuidado, pintar esto de aquí para que quede completamente negro. Más o menos así. Tampoco hace falta que quede completamente perfecto, ya veréis que el resultado va a quedar muy óptimo. Pues bien, ya tengo la máscara de luminosidad creada. En este caso voy a seleccionar las capas donde se la quiero aplicar y le daré al botón de aplicar en esta capa, elijo la superior y también la aplico porque me va a servir la misma máscara de capa. Si ahora hago visible esta de aquí, en la que contiene la nitidez en la zona del manzano, la hago visible y no me vale, ya que la máscara de capa está al revés. En color blanco me está seleccionando la parte del agua. Lo que deberé hacer es invertir esta máscara. Lo podemos hacer mediante el panel de Tony Kuiper haciendo clic sobre este botón, pero siempre deberemos tener seleccionada la máscara. La seleccionamos, hacemos clic aquí y fijaros, ahora sí me ha seleccionado la parte de las rocas, tanto el burro del manzano como el del primer plano. Si yo hago clic sobre la máscara y manteniendo Alt vuelvo a hacer clic sobre la máscara, puedo verla y puedo modificar esta máscara. Voy a hacer esto un poquito más pequeño, selecciono la herramienta de marco rectangular y voy a seleccionar esta parte del primer plano que no me interesa en esta capa, solamente me interesa la parte de los zurros. Pues se me ha movido, espera, control D para quitar la selección, vamos a volver a hacerla, selecciono esto, con mayúsculas presionado puedo sumar esta parte de aquí, ahora sí, y esta parte, mediante la combinación de teclas mayúsculas F5, me voy a las opciones de rellenar y le digo que me rellene de color negro. Control D para quitar la selección y ahora sí, simplemente tengo seleccionada esta parte de la imagen, que es la que me interesa. Si previsualizamos el antes y el después, ahora vemos que tenemos muchísimo más detalle en esta zona de los zurros. Este es el antes y este es el después. Vamos ahora con la capa superior. La hacemos visible, la seleccionamos y al igual que antes lo que necesitamos es el primer plano. Seleccionamos la máscara de capa, también la tendremos que invertir mediante el panel de Tony Kuiper y con la máscara seleccionada le damos al botón de invertir y en este caso también solamente necesitamos la zona del primer plano, ya que también tiene seleccionada la zona del burro y vuelve a quedar desenfocado. Con Alt presionado hacemos clic sobre la máscara para poder verla y en este caso lo que tenemos que hacer es seleccionar la zona del burro y con mayúsculas F5 rellenar este espacio de color negro y solamente quedará seleccionada la parte del primer plano. Control D para quitar la selección, hacemos clic sobre la capa y vemos el resultado. Bien, ya lo tenemos todo tal y como queramos. Tenemos mucho detalle en el primer plano, mucho detalle en la zona del burro y tenemos el agua con este efecto seda que era el que estábamos buscando. Si nos fijamos mucho, tenemos aquí unos halos que han quedado mediante el uso de esta máscara, la cual podemos seleccionar y con la herramienta pincel y un color negro para ocultar, vamos a tratar de ocultar este halo, configuramos un flujo muy pequeño y podemos ir pintando dentro de la máscara de capa estas partes de aquí para ir eliminando el halo. Fijaros cómo pintando en la máscara pues vamos eliminando este halo. Vamos a hacerlo en todas las zonas que queramos corregir y después tendremos una fusión completamente perfecta. Vamos a hacerlo un poco rápido. Hay que intentar no meterse mucho en la zona de la piedra porque al igual que quitamos el halo le podemos quitar nitidez a esa zona.
tenemos que ser muy sutiles con un zoom bastante grande. Si nos metemos muy poquito, después no se va a notar. Así que poquito a poquito vamos eliminando estos halos. Fijaros que el resultado de la fusión nos queda bastante bien. También es conveniente, ya habéis visto que a la hora de fotografiar o de hacer las fotografías, la cámara esté en un trípode y no se mueva para nada. Con eso conseguimos que las imágenes estén perfectamente alineadas y la fusión sea mucho más perfecta. Si hemos tenido alguna trepidación o algún movimiento en la cámara, pues esto costará un poquito más de hacer. Yo creo que con esto es suficiente. Presiono control 0 para ajustar la imagen a pantalla y vemos el resultado. Ya tenemos completamente hecha la fusión. Voy a seleccionar estas tres capas, con control G creo un grupo al cual voy a llamar fusión. Pulso intro y en este grupo contiene toda la información de las capas que forman esta imagen. A partir de aquí ya la vamos a tratar como una imagen normal. Ya sabéis que a mí me gusta darle a este botón de aquí del panel de Tony Kuiper que me acopla todas las capas visibles, que es lo mismo que presionar la combinación de teclas mayúsculas Control Alt y E. Esta capa que se acaba de crear la vamos a renombrar a filtro Adobe Camera Raw y mediante el panel de Tony Kuiper hacemos clic en el botón de ACR para abrir el filtro de Camera Raw y ahora sí aplicar un revelado a la imagen resultante, en la cual podemos subir un poco los blancos. Vamos a tocar los blancos aquí, eso es. Vamos a subir un poco la intensidad del color para saturar un poquito ese azul. Vamos a darle textura a las piedras aquí con la textura, ahí está bien. Vamos a la pestaña de HSL para intentar modificar un poco los tonos. Vamos a el azul, llevarlo un poquito más a azul. Ahí me gusta. La saturación, podemos saturar un poquito más los rojos para darle ese tono a las piedras que va a contrastar muy bien con ese azul que tenemos en el agua. Vamos a incrementar también un poquito los amarillos. Y poco más hay que hacerle a esta fotografía. Yo creo que con esto es suficiente. Pulsamos el botón de aceptar y nos lleva los cambios a Photoshop. Este es el antes y este es el después. En el siguiente paso podemos crear un poquito más de contraste o sacar más detalle en las zonas de las rocas. Mediante el panel de Tony Kuiper hacemos clic en TK, le damos a la opción de claridad, este de aquí. Ponemos un valor de 10 aproximadamente. Ahí lo tenemos, y para aplicarlo mediante el uso de una máscara de luminosidad, lo que voy a hacer es ocultar esta capa, crear la máscara compuesta sobre esta imagen, que me hace una máscara de luces 1, y a mí me gusta aplicar estos valores de claridad sobre las máscaras de sombras, así que elijo, por ejemplo, sombras 1 o sombras 2, sombras 2 voy a seleccionar, la cual voy a aplicar en esta capa de claridad. Hago clic sobre el botón de aplicar, hago la capa visible y puedo previsualizar cómo afecta a toda la fotografía. Si yo cojo esta capa y la meto en un grupo que contenga una máscara de capa completamente negra, mediante el pincel y con color blanco como color frontal, puedo ir pintando en esas zonas en las que yo quiero que se aplique estos valores de claridad. Configuro un flujo alrededor de un 30% y voy pintando en esas zonas que yo quiero contrastar ese detalle. Por ejemplo aquí, en esta roca de aquí, en esta otra de aquí, está bien. La hierba la voy a dejar tal cual, no la vamos a tocar. Y voy a intentar también pintar y rescatar un poco más de detalle en este urro, que es verdaderamente el protagonista de la foto. Ahí lo tenemos. Pues con esto yo creo que es suficiente. Este es el antes y este es el después. Para continuar voy a
dirigir un poquito la mirada del espectador mediante las técnicas de iluminación o de Dutch and Burn. Para eso voy a crear dos capas, una de oscurecer y otra de aclarar mediante el panel de Tony Clipper. Aquí lo tenemos. A mí me gusta seleccionar, meterlas en un grupo y renombrarlo a Dutch and Burn. Abrimos el grupo y en la capa de oscurecer pues vamos a intentar de dirigir la mirada del espectador. Voy a hacer la imagen más pequeña, selecciono el pincel con color negro como color frontal, vamos a hacer un pincel grande con un flujo muy pequeño de un 10%, vamos a tratar de oscurecer, pues, por ejemplo, un poquito aquí las esquinas del primer plano y un poquito las esquinas de la parte superior. Vamos a centrar la mirada en el centro de la imagen, donde tenemos el hurro conocido como el manzano. Seleccionamos la capa superior en la que vamos a iluminar, invierto los colores, seleccionando el color blanco como color frontal y hago un pequeño toque de luz en esta zona para tratar de iluminar un poquito más y centrar la visión ahí. Este es el antes y este es el después. Yo creo que con esto es suficiente. Control 0 para ajustar la imagen a pantalla. No hay que hacerle mucho más a esta imagen, simplemente para finalizar podríamos probar de crear un efecto Orton mediante el panel de TK. Elegimos las opciones de efecto Orton, le vamos a poner un valor de 15 en el desenfoque gaussiano, oculto el efecto que acabamos de crear y para aplicarlo mediante una máscara de luminosidad, a mí me gusta activar la casilla de Layer Mask, con lo que voy a poder ir viendo el resultado en el momento que vaya generando esas máscaras de luminosidad. Le doy al botón de compuesto para que me genere la primera máscara. Como veis aquí ya me la aplica. Y ahora si hago la capa visible, pues veo cómo afecta a la imagen. Puedo probar con medios tonos, con sombras. Yo creo que aquí la que funciona mejor es la de iluminaciones. Si previsualizamos el antes y el después, pues vemos el resultado. Este es el antes y este es el después. Vamos a desactivar la Layer Mask. Podemos bajar la opacidad del efecto Orton. Y si lo metemos todo en un grupo con una máscara de capa de color blanco, mediante un pincel de color negro y una opacidad pequeña, podemos ir ocultando este efecto Orton en estas zonas que antes nos hemos preocupado de sacarle textura. Y con el efecto Orton, pues esa textura se ve un poquito mermada. Vamos a quitarle también un poquito del efecto Orton a la zona de los zurros. Y aquí tenemos el resultado. Este es el antes y el después. Si previsualizamos todo lo que hemos hecho, pues fijaros, hemos creado primero la fusión, hemos generado un revelado al resultado y mediante las máscaras de capa y el panel de Tony Clipper y máscaras de luminosidad conseguimos generar un efecto de larga exposición sin la necesidad de utilizar filtros de densidad neutra. Pues esto es todo, no olvides hacer un like si te ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y compañeros, suscríbete a mi canal de YouTube si todavía no lo has hecho y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Dime en los comentarios si te ha parecido interesante o aprovecha para dar ideas de futuros vídeos. También te invito a pasar por mi página web en jorgelazaro.es, donde si te suscribes a la lista de correo recibirás un pequeño regalo. Además, dispones de los enlaces a las diferentes redes sociales donde me puedes encontrar. Ya sabes, me puedes seguir en Instagram, en Flickr y en 500px. Nada más, nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo.